Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y ustedes saben que por lo general a mí me gusta mucho hablar de la ficción, me gustan las novelas, me gustan los cuentos, me gustan las sagas, me gustan los géneros como el terror, la ciencia ficción, la fantasía, pero no hablo mucho de los libros de no ficción, siempre me ha costado un poco entrar en este mundo del ensayo, de los reportajes, aunque los reportajes no tanto, pero los ensayos, todo este mundo, las investigaciones me cuesta mucho. Hay libros que sí me han gustado mucho, que me han llegado, como por ejemplo El infinito en un junco, de El infinito en un junco de Irene Vallejo, o este libro que es Sapiens, de Yuval Noah Harari, breve historia de la humanidad, que nos cuenta cómo el ser humano fue evolucionando hasta convertirse en la especie dominante, cómo para ello nos tenemos las fantasías creadas, los mitos creados, mitos como la religión, mitos como los imperios, mitos como las entidades financieras. Todo eso no lo tienen el resto de los animales, pero los seres humanos nos hemos contado estas fantasías y hemos hecho de ellas, digamos, entidades tan fuertes que han ayudado a la evolución del ser humano. Es un libro completamente fascinante que nos hace un recorrido histórico desde el inicio de la humanidad hasta la actualidad, que es simplemente fascinante. Yo siempre he pensado que este libro debería ser obligatorio en los colegios porque es muy, muy, muy bueno. Pero hablamos del pasado, pero ¿qué es el presente? ¿Qué es lo que se nos viene? Pues Harari acaba de sacar un nuevo libro que es un poco preocupante o muy preocupante, que nos habla de los grandes riesgos que tenemos como especie, como humanidad a futuro. Y les hablo de este libro que se llama Nexus, vean, una palomita, y Nexus, que nos habla de lo que se nos viene, de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías. Tenemos la mente podrida por Hollywood, porque siempre dicen, no, es que las tecnologías, las máquinas van a dominar el mundo, pero ¿cómo lo van a hacer? Van a adquirir conciencia propia y van a esclavizar al resto de los seres humanos. Entonces hay historias como Terminator, donde las máquinas crean robots, estos T800, T1000, que son monstruos, máquinas, robots asesinos, bueno, y dominan al mundo y hay una rebelión y todo esto, o historias como Matrix, donde el sistema domina a los seres humanos y los usa como una especie de pilas, los cerebros los se alimentan de los seres humanos para tenerlos dominados, creando un mundo falso que recuerda mucho a la caverna de Platón, al mito de la caverna de Platón. Y creemos que así va a ser la dominación de las máquinas. Pero en este libro, Harari nos dice que el riesgo es mucho peor. No es que las máquinas vayan a cobrar conciencia, sino que las máquinas van a desarrollar una especie de inteligencia diferente. Son entes que no tienen objeciones de conciencia, no descansan nunca, son entes que están creando algoritmos, que están guiándose por algoritmos, pero van a evolucionar en algo muy diferente y va a ser algo muy riesgoso, porque él pone como ejemplo la historia de Fantasía. No sé si ustedes vieron Fantasía, que es esta película de Disney donde hay un cuento, hay una historia que es El aprendiz de brujo de Mickey Mouse, donde Mickey Mouse es un aprendiz de brujo y le roba el libro de hechizos a su maestro para limpiar la casa y pone a una escoba a hacer el trabajo. El problema es que la escoba no se detiene, empieza a traer cubos de agua y no se detiene. Entonces Mickey Mouse coge y la parte por la mitad y luego le hacen otras dos escobas y se arma un gran caos hasta que llegue el mago, regaña a Mickey Mouse y instala el orden. Creo que los seres humanos estamos jugando a ser dioses, como lo hemos hecho tantas otras veces, pero esta vez puede el resultado ser mucho peor. Estamos repitiendo esta historia que fue escrita por Goethe, esta del aprendiz de brujo. Estamos también creyéndonos el cuento de Ícaro, quien quería tener todo el poder y se quema al llegar al sol. Entonces, ¿qué hace Harari? Harari lo que hace es que nos hace un recorrido
de la información, el mundo de la información. Nos dice qué es la información, nos habla de que hay dos tipos de comunicaciones. Una es la idea optimista de la información, que dice que entre más información haya, el ser humano va a ser más sabio y la va a tener, cosa que se ha demostrado ser falsa, y habla de la idea populista de la información, de estos tiranos que hay en la actualidad. Nombren ustedes, ni siquiera tengo que hablar porque ustedes ya están imaginando quiénes son, que creen que la información es poder. Desmiente estas dos hipótesis, todas estas dos teorías de la información. No es ni tan buena, ni tal vez una herramienta que creamos los hermanos, y habla de la información desde el principio, desde su concepto como tal. Habla de cómo el ser humano siempre ha querido ser como infalible con la información. Por ejemplo, ha creado libros sagrados como la Biblia, como el Corán, como tantos libros sagrados que supuestamente son palabra de Dios y por lo tanto no pueden ser controvertidos. Los compara, por ejemplo, con la ciencia, que la ciencia siempre está dispuesto a corregirse, a, digamos, a controlarse. En cambio, la religión no, la religión es palabra de Dios y tiene que ser eso. Entonces habla de que el ser humano desde antes lo ha intentado hacer, y empieza a hablar también de la parte política, de cómo los tiranos, los diferentes tiranos a través de los tiempos han querido tener toda la información sobre sus súbditos, sobre la gente que controlan, para extender su poder. Decía, por ejemplo, cómo Stalin, a través de sus purgas y todo, quería controlar a sus ciudadanos, no lográndolo. ¿Pero por qué no lo lograba? Porque la información y todo lo que hacía estaba, la manejaban él y la manejaban sus empleados más fieles, pero siguen siendo humanos, son seres que descansan, seres que no pueden tener acceso a lo que hacen las personas en privado. Pero la inteligencia artificial tiene ese poder. La inteligencia artificial está presente en todo lo que hacemos. Este video que están haciendo alimenta los gustos que tienen las personas, se va llegando, se va alimentando esta red grandísima, esta inteligencia artificial. Las grandes redes pueden saber qué es lo que a ustedes les gusta, qué es lo que no les gusta, sus gustos más culposos, todo va entrando en redes de información que al final va a ser siendo utilizada por alguien. Dice, ay, es que no importa, miren este filtro tan chistoso y es gratis. Nada es gratis en este mundo, y él lo dice Harari. Lo que están creando, hay una parte que me sorprende mucho, que dice, ay, Google, pero Google, ¿cómo es posible que pase esto? Pero da correos gratis, pero el creador le preguntaba, ¿usted qué sabe? Estamos alimentando una red artificial. Entonces, todo lo que estamos dándole a la red, se lo estamos dando incluso de manera gratuita, están alimentando sus redes de información, están sus bases de datos para saber qué es exactamente, eh, controlar exactamente lo que hacemos, lo que nos gusta hacer. Y esto puede generar en algo totalitario. Imagínense un Stalin, imagínense un Hitler con el poder de poder controlar a las personas guiándose a través de una inteligencia artificial que nunca duerme, que va a saber nuestros secretos más oscuros. Entonces hay un riesgo grandísimo en la inteligencia artificial. Él dice que como tal, las nuevas tecnologías no son ni buenas ni malas, terminan siendo, digamos, herramientas del ser humano. Detrás de todo están los seres humanos, y los seres humanos hemos visto que también tienen lo peor y lo mejor. Entonces pueden, por ejemplo, se ha visto cómo, por ejemplo, las tecnologías han ayudado en pandemias, han ayudado en crisis sanitarias, han ayudado también a que se dé, por ejemplo, el Internet. Dice, no, gracias al Internet, a las redes pude conocer a mi esposo, por ejemplo, porque las redes, los seres, las minorías no podían como conectarse, las redes ayudan a eso, pero también hay este riesgo grandísimo que termine en malas manos, que la inteligencia artificial termine siendo, al ser algo inorgánico, termine desarrollándose de manera completamente diferente a lo que se espera. Él dice, en este momento, esta es una molécula, es algo muy chiquito, es el microorganismo más pequeño. Esto de la inteligencia artificial, ¿cómo será
en unos 50 años? ¿Cómo será cuando evolucione? Estamos hablando de una molécula que puede llegar a ser un tiranosaurio rex. ¿Cómo va a ser ese tiranosaurio rex una vez salga, una vez se desarrolle por completo? ¿Va a seguir haciéndole caso a los humanos? ¿Va a manipular las sociedades para que cumplan sus metas? No como lo dice Hollywood, como que adquirieron conciencia y quieren dominar al ser humano. No, lo hacen para cumplir ciertos objetivos. Por ejemplo, por un ejemplo de que Myanmar favorecían el algoritmo en un conflicto interno que tenían, generando más odio, porque la orden había sido que queremos que las personas miren más Facebook, y la manera de ver Facebook era alentar publicaciones referentes al odio, a la rabia, al racismo, a la xenofobia, porque los posts que hablan sobre la compasión y la bondad, la gente no los miraba. Entonces, estas inteligencias artificiales, estas nuevas tecnologías se pueden basar en lo que es el ser humano, que el ser humano de por sí hay mucha maldad y por lo general el odio genera más vistas que la bondad, y ustedes lo saben. Y lo que hizo fue que en ese tiempo lo que hacía era que el algoritmo hacía que se diera más esto, generando odio y generó muchas muertes y muchos asesinatos en Myanmar. Entonces, esos son los riesgos, no como una entidad consciente, sino de manera inconsciente para cumplir ciertos objetivos. Estamos creando algo que puede ser sumamente peligroso, algo que va a cambiar sin duda la historia de la humanidad. Estamos volviendo también a una época después de un par de décadas, digamos, de relativa paz, porque siempre hay conflictos internos, y que me lo digan a mí que vivo en Colombia, creemos que vivimos en una época de relativa paz, pero a medida a esta década de los 20, del 2020, estamos regresando a épocas más belicosas, más beligerantes. Lo podemos ver con Putin y lo que pasó con Ucrania. Entonces estamos teniendo una época de cambio. ¿Cómo va a desembocar? ¿Qué papeles va a tener la inteligencia artificial? ¿Vamos a ser reemplazados? Porque con estas nuevas tecnologías muchos empleos van a desaparecer, otros se van a crear. ¿Podrá el ser humano, la mayoría, el grueso de las personas, adaptarse a estos cambios? Bueno, este libro habla sobre esto. Es un libro realmente maravilloso. Como les dije anteriormente, Nexus, vean a mí me gusta mostrar a los autores, vea a don Harari, este señor que me parece espectacular. Eh, entonces, este libro habla de estos riesgos, da consejos. Él dice que la manera de hacer esto es como ponerle límites, ¿no? Ponerle límites a las inteligencias artificiales en el sentido de crear eh, mecanismos que las controlen, que no dejen que sea un despelote completo, que hayan varias, pero a mí me parece que el riesgo es el mismo ser humano. Podemos estar creando algo que, que nos erradique como civilización, o podemos estar creando algo que sea el nuevo paso de la evolución. Eso mismo, esas son unas conclusiones a las que llega Harari. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo creo que el destino de todo depende de nosotros como raza. Entonces, aquí se lo estoy dando de una manera muy somera, pero toda esta historia que habla desde el inicio de la información, habla de los mitos nuevamente, habla de lo que creamos los seres humanos, de la parte escrita, de la burocracia, de las religiones, de los totalitarismos, del populismo, de todo esto del pasado, de las nuevas tecnologías y de cómo van a influir en el futuro y de cómo podemos hacer para controlarlas, para que el futuro sea diferente. ¿Qué es el futuro que nos espera? Puede ser un apocalipsis, puede ser que estemos a puertas del fin de la humanidad. Eh, pero mi conclusión después de leer este libro es un poco más optimista quizá, porque yo pienso que al final de todo el ser humano prevalecerá y el ser humano podrá adaptarse. Quizás sean seres completamente diferentes a los que hay ahora. Me recuerda una película que se llama Gattaca, que me gusta muchísimo, y en esta película el ser humano es modificado genéticamente para ser una mejor versión de sí mismo. Entonces son otros seres los que ocupan este lugar. Quizá el futuro de la humanidad son seres que puedan surgir, una nueva paso de la humanidad, que puedan surgir y que puedan dominar
esta inteligencia artificial y pueda hacer de la humanidad algo mejor. Quizás soy muy optimista, no lo sé, puede que el futuro sea muy oscuro, pero estamos viviendo, como decían los chinos, pide solo un deseo, no vivas en tiempos interesantes. Pues bien, estos son tiempos interesantes. Este siglo XXI es completamente fascinante, para bien o para mal. Y las consecuencias de ello la veremos en las próximas décadas. Pero les recomiendo, mientras tanto, que lean este libro maravilloso que nos advierte de lo que puede pasar, de lo que ha pasado y de, bueno, del presente y el futuro con estas inteligencias artificiales, con esta información, con estas nuevas tecnologías. Es un libro súper recomendado, al igual que Sapiens. Para mí, yo creo que este es un poquito más denso que Sapiens, me parece, pero creo que debería ser leído en colegios y en universidades. Digamos que la cura contra esta amenaza siempre es la información, siempre la divulgación científica. Entonces, este libro, Nexus, debería ser obligatorio en colegios, debería ser obligatorio en universidades, debería dar paso a debates, pero mientras tanto les recomiendo que lo lean, de verdad, me gustó mucho y habla de lo que somos como especie y lo que podemos llegar a ser con todas sus amenazas y oportunidades a futuro. Entonces, les dejo este libro, cuéntenme si lo leyeron y qué les parece y nosotros estamos hablando muy pronto. ¡Estamos hablando! ¡Chao!